Amados hermanos en el Señor, paz a vosotros. Continuando con nuestras lecciones de escuela sabática, estamos viendo este trimestre titulado Príncipe de Paz y hoy veremos una nueva lección, la lección número 4 de este trimestre, la cual viene hablando acerca del ser de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy veremos un título bastante interesante titulado El Rey viene. Y cuando este título nos muestra este aspecto, vamos a entender que rey es alguien que gobierna, quien tiene un dominio sobre un territorio o sobre un reino. Cuando en la escuela vemos el título refiriéndose al Señor Jesucristo, que dice de esta manera, el Rey viene, nos da un enfoque realmente de lo que el Señor es en la vida de cada uno de nosotros. Y para ello vamos a tomar un texto base para poder llevar en mente este punto, y es lo que el Evangelio de Marcos nos escribe, o el evangelista Marcos dejó escrito en el capítulo 1, verso 15. Y en este texto vamos a basar nuestro estudio refiriéndonos al ser de nuestro Señor Jesucristo con el título El Rey viene. El Evangelio de Marcos capítulo 1 verso 15 dice de esta manera: diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. La expresión del escritor de Marcos es: el tiempo está cumplido. Una vez el tiempo está cumplido, el reino de Dios se ha acercado. En base a este texto vamos a considerar y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo desde su nacimiento fue visto, fue entendido, fue aceptado como el Rey. Por eso el título es El Rey viene. Desde su nacimiento el Señor fue, es y ha sido el Rey. El nacimiento de Jesús ocurrió bajo un manto de oscuridad. Fue sabido solo por pocos que este Hijo de Dios y también Hijo de David era el Mesías que tanto había esperado Israel. El nacimiento del Señor no fue algo que se publicó mundialmente, fue algo que se mantuvo discretamente y por muy pocos fue llegado a entender este gran conocimiento de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Hijo de David y que sobre todo Él era el Cristo. Para poder entender esta lección vamos a usar 4 palabras claves. La primera será Mesías, que significa ungido, que es Jesucristo quien salvaría o redimiría al pueblo. También es entendido como enviado por Dios. La otra palabra es gobernador, y gobernador pues es dirigente o autoridad máxima, representante de un reino. La otra palabra es sanidad, y sanidad es calidad de sanar o servicio para preservar la salud. Y la última es reino, que es un territorio o un estado bajo la autoridad de un rey. Decíamos entonces que el nacimiento del Señor no fue llegado a la comprensión de todos a Jesús como rey. Muy pocos comprendieron que era el Mesías que tanto había esperado el pueblo de Israel. Las implicaciones políticas de este Cristo niño fueron evidentes desde un principio. Cada uno de estos títulos clama las mismas noticias. Jesús es el Rey y a Él le pertenece el trono de David. Desde la niñez, desde el nacimiento del Señor, es evidente claramente, desde el momento en que el Señor nace, es evidente el título de Rey.
Y las noticias proclamadas, las mismas noticias proclamadas, lo manifestaron o lo presentaron a él como el rey que el pueblo tanto estaba esperando. Así es como conocemos que Jesús es el rey y el rey viene. Desde cuando nació, fue llamado, reconocido y considerado como el rey. Venimos viendo acerca del ser de nuestro Señor Jesucristo. Vimos desde el momento en que Dios estaba en él reconciliando consigo al mundo. Lo vimos también reconociéndolo como Hijo de Dios. También aprendimos a reconocerlo como Hijo de David. Y hoy lo entenderemos como el Rey de Israel. Y no solo de Israel, del reino espiritual que iba a establecer, más conocido como el reino de la gracia. Y a eso se refería cuando mencionó en el capítulo 1, verso 15 del Evangelio de Marcos: el tiempo está cumplido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino espiritual de la gracia ya se había acercado al ser humano y el rey era el Señor. Desde el momento en que nació fue considerado como el rey. Todas y cada una de las noticias de su nacimiento proclaman la misma frase: Jesús es el rey y a él le pertenece el trono de David, su padre. Cumpliendo entonces así con las profecías dadas, las cuales hemos considerado en las lecciones pasadas. Su reino será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Estamos hablando del niño Jesús desde su nacimiento, reconocido y confirmado como rey. Para ello vamos a ver que en este trimestre en el trimestre pasado observamos cómo ya desde los Salmos el reino de David se mezcla misteriosamente con el reino de Dios mismo. Cómo el reino de David establece una conexión con el reino de Dios. La simiente prometida de David es nada menos y nada más que el Hijo de Dios. Cuando el profeta Isaías explica acerca de esto y dice que retoñará el vástago de Isaí, refiriéndose al Señor Jesucristo, pues es el Hijo de Dios el que iba a tomar ese puesto de rey sobre Israel. Y de él está escrito: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, según el Salmo número 45, verso 6. Tal como Marcos registra la profecía, se encuentra su cumplimiento en el Evangelio y dramáticamente revelada al comienzo del ministerio de Cristo. El tiempo ha llegado, el Rey ha llegado, el reino de Dios se ha acercado. Eso es lo que hoy comprenderemos a través de esta lección. El tiempo es cumplido, o sea, el reino se ha acercado y el Rey ha venido. Es el Hijo de Dios, es el Hijo de David, es Dios en él y será el Rey que reinará sobre este reino espiritual que ahora se establecerá. A ello entendemos entonces que Jesús es el Rey. Pero vamos a través de nuestra lección hay una serie de preguntas las cuales vamos a dar respuesta y que de esta forma pues podamos tener una mejor comprensión respecto de Jesús como el Rey. Tenemos 3 responda y vamos a ir respondiendo cada una en su lugar. La primera es: ¿qué títulos proclaman a Jesús como Rey? La respuesta es: Hijo de Dios en primer lugar, tal como lo vimos; Hijo de David en segundo lugar; Mesías,
como enviado de Dios y Cristo como el Salvador o como quien iba a redimir al pueblo. Estos 4 títulos son los que proclaman a Jesús como rey. Con estos 4 títulos entendemos que cuando el Señor dijo el tiempo está cumplido, estaba diciendo el rey ha venido. Por estos 4 títulos sabemos que estaba hablando de él mismo, que él era el rey y que el reino de Dios se había acercado. Pero lo vamos a confirmar viendo el Evangelio según Lucas. En el capítulo 1, verso 32, que ya consideramos en las lecciones anteriores, dice de esta manera: Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esa es la explicación de los evangelios referente a Jesús como el rey. Y esos 4 títulos, Hijo de Dios, Hijo de David, Mesías y Cristo, son los que lo confirman, lo proclaman como rey de el mundo. La siguiente responda es en la pregunta: ¿cuáles son los 2 gobernantes que se contrastan con Jesús? En el nacimiento del Señor como rey del pueblo, habían 2 gobernantes. Uno era César y el otro era Herodes. Esas son las respuestas. Los 2 gobernantes que se contrastan con Jesús son César y Herodes. Quiero que lo veamos aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 2 verso 1, y dice el texto de Lucas, en el cual veremos al primero. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este es el momento en el cual se va a dar el nacimiento del Señor relatado por Lucas. Para ese tiempo estaba un gobernante durante el reinado. Cuando el Señor vino, había un gobernante el cual se llamaba Augusto César. Es el primero que encontramos. El segundo, ya dijimos, ya lo mencionamos, que es Herodes, pero vamos a dar lectura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, verso 1, el cual relata así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En días del rey Herodes. Los 2 gobernantes que se contrastan con Jesús es Augusto César y Herodes. Son los 2 que se contrastan con el Señor como reyes. ¿Por qué decimos que se contrastan? Ya lo vamos a ver en las preguntas que vamos a responder. Y la última que tenemos en el Responda es: el misterio del reino de Jesús se encarna transformándose en 2 aspectos fundamentales. El primero es sanidad y el segundo es paz. Para ello, quiero invitarles a que veamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 18. Y en este texto vamos a ver qué tipo de reino vino a establecer el Señor. El ministerio del reino de Jesús se encarna transformándose en 2 aspectos: sanidad y paz. Capítulo 4, verso 18 de Lucas dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ese es el reino que el Señor vino a establecer. Un reino de sanidad y un reino de paz. Vino a sanar, vino a liberar,
vino a dar vista, vino a poner en libertad a los oprimidos y también vino a predicar el reino, que el reino se había acercado, o el año agradable del Señor. De esa manera, el ministerio del reino de Jesús se encarna transformándose en sanidad y en paz. Tenemos 3 preguntas entonces para responder. Ya que es un resumen de nuestra escuela, veremos 3 preguntas las cuales vamos a dar respuesta a ellas. La primera es: ¿de qué manera se contrasta el gobierno del Rey Jesús con los reinos de este mundo? Les hablábamos al inicio que existieron 2 gobernantes en este mundo mientras el Señor estaba naciendo. Era César y también Herodes. Y en la pregunta que en este momento vamos a responder es: ¿de qué manera se contrasta? Contraste es lo opuesto a lo que uno hace y el otro no, y lo que el otro hace y el otro no lo hace. De esa manera es un contraste. ¿Cómo es que se contrasta el gobierno del Rey Jesús con los reinos de este mundo? No solo en el tiempo en el cual nació, sino en los tiempos actuales vamos a hacer un contraste entre el Señor Jesús como Rey y los otros reinos. Y para eso para hacer ese contraste, quiero invitarles a que veamos el Evangelio de Mateo y vamos a ver en el capítulo 2, versos 1 al 10. Como ya leímos el 1, que es relatando el nacimiento del Señor, cuando Herodes estaba como gobernante. Y de aquí vamos a ver el primer punto. Vamos a dar lectura entonces a los versos 2 y 3 y luego nos saltamos al 7 y 8. Verso 3. Verso 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Note el primer aspecto. La visita de los magos llegan con Herodes y le preguntan dónde ha nacido. ¿Cómo reconocen al Señor? Esto es algo importante. Lo reconocen como el rey de los judíos. ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? Desde su nacimiento, Jesús es reconocido como el rey. Pero ahorita estamos viendo el contraste que toman entre el gobierno de este mundo y el reino del Señor. El verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Mire, note el efecto que ocasiona en el rey Herodes la noticia de que había nacido un rey. Se nota claramente que el rey se turba, no solo por el hecho de pensar que ha nacido otro rey, sino porque el propósito de los reinos de esta tierra, no solo del tiempo en el que el Señor nació, sino el tiempo actual, es el dominio, es el poder, es el mando, es acumular todo para sí, buscar el beneficio personal. Ese es el propósito de los reyes de este mundo. Y no pasó desapercibido Herodes, quien al escuchar la noticia que había nacido un rey, se turba, y no solo se turba él, se turba el pueblo juntamente con él. Saltémonos a los versos 7 y verso 8. Dice el verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Qué hace Herodes? Usa la astucia. Y al usar la astucia viene y llama a los magos, quienes estaban preguntando dónde había nacido el rey, y los interroga y les saca la información de cómo es que ellos saben que iba a nacer
el rey. Verso 8. Y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Sería cierto que el propósito de Herodes era ir y adorar al Señor? Claramente no. Estaba usando la astucia para que, al tener la información, todos sabemos qué fue lo que decretó. Veamos el verso 2. El verso 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los planes del rey de este mundo no salieron como él los pensó, ya que la mano de Dios intervenía en este reino espiritual. El rey Herodes quería sacar la información, teniendo ya la información, ir y matar al niño Jesús, que era el rey del pueblo. ¿Por qué estamos viendo un contraste entonces tanto entre los reyes de este mundo como el Señor? Porque ya que, como vimos, que por un lado los reyes de este mundo buscan poder, buscan beneficio personal, buscan algo que sacarle al pueblo. Por el contrario, el Señor hizo todo lo contrario a esa mentalidad. ¿Cómo es que hizo todo lo contrario? Nace en la pobreza. Los reyes de este mundo nacen en la riqueza. El Señor busca el bien de los demás. Los reyes de este mundo buscan el bienestar propio. El Señor trae libertad. Los reyes de este mundo traen esclavitud. Y lo más importante, el Señor da su vida por su pueblo, y los reyes de este mundo protegen su vida aún a costa de la del pueblo. Ese es el contraste, la gran diferencia entre el reino de nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo y el reino de este mundo a través de los gobernantes. De acuerdo a Mateo, ¿qué es lo que caracteriza la presencia del reino? La pregunta número 2. De acuerdo al Evangelio de Mateo, ¿qué caracteriza la presencia del reino de Dios? Ese relato aparece en el capítulo 4, verso 17 al 25. No vamos a leer todos los versos, pero sí vamos a leer el verso 17, luego nos saltamos al 19 y 20. Verso 17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La expresión "se ha acercado", note la importancia en que rey y reino no se separan, ambos van juntos. Y si el reino se ha acercado, el rey también lo ha hecho. El rey ya estaba presente. Verso 19. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Verso 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Note el seguimiento de sus discípulos. Para que un rey sea confirmado como rey, tiene que haber gente que le siga. Y esa es la manifestación, según Mateo, de las características de la presencia del reino de Dios. Vamos a saltarnos a los versos 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Y qué hizo el Señor? Los sanó. Notemos entonces la presencia del reino
espiritual establecido ya sobre la tierra a través de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Mesías, el Cristo. A través del Señor, el reino ya estaba presente. Por el contrario de los demás reinos de este mundo, el propósito del Señor era sanar, traer paz, traer sanidad, liberar a los afligidos de diversas enfermedades, de diversos tormentos, y a todos les dio sanidad. Esa es la manera o la forma en la que caracteriza Mateo la presencia del reino de Dios. Tal cual Marcos lo dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido nos muestra que el reino de Dios se hace presente únicamente en la persona de Jesús. Tanto rey y reino son inseparables. ¿Cómo mostró su autoridad divina el Señor? Sanando, ayudando, discipulando y sobre todo liberando. Así mostró el Señor su reinado. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 5 lo confirma diciendo estas palabras así. Capítulo 11, verso 5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el Evangelio. Estas cosas las mencionó Juan respecto al reino del Señor. Démonos cuenta entonces cómo el Señor es reconocido como el Rey. Y así es como Mateo muestra las características de la presencia de su reino ya establecido. Pregunta 3. ¿De qué manera está y no está Jesús librando la guerra como rey? ¿Y cuál es el resultado? Sabemos que todo reino está librando una guerra. Para este tiempo son guerras materiales, pero el Señor también estaba librando una guerra, pero una guerra espiritual. ¿Cómo lo estaba haciendo? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, los versos 22 al 30 nos hablan acerca de ello. No vamos a leer todos los textos, pero sí vamos a leer el 22, luego nos saltamos al 25 y 26 y luego el 28 al 30. Verso 22 del capítulo 12 de Mateo. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. La gente se empezó a alarmar. Saltémonos al verso 25. Empezaron a decir que el Señor lo había hecho por el poder de Belcebú. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad y casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Note cómo el Señor muestra que está y no está librando la guerra como rey. La guerra espiritual se estaba dando contra el enemigo. Y si el Señor estaba echando fuera demonios, sanando, estaba liberando de la esclavitud a los oprimidos, aquellos que estaban bajo el poder del enemigo, ahí estaba librando la guerra como rey. Verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor estaba peleando por su pueblo, estaba librando la guerra como el rey. ¿Y cuál es el resultado? El reino de Dios ha llegado a vosotros. Ese es el resultado, porque el Señor, por el Espíritu de Dios, estaba haciendo la purificación, la sanidad y la paz a este mundo. Por lo consiguiente, el resultado es: el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por qué?
¿Cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte, saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Note cómo el Señor está mencionando que para pelear la guerra, librar la guerra como rey, hace una comparación, una metáfora refiriéndose a que cómo alguien puede entrar a saquear una casa si primero no ata al hombre fuerte. El Señor lo hace con el enemigo. Primero le ata y después libera a todos los que estaban cautivos de su mano. El Señor está y no está librando la guerra como rey. El resultado es el reino de Dios está entre nosotros. Al estar dando libertad a los cautivos, se manifiesta por los suyos como rey y derrota a Satanás. El Señor está luchando por la humanidad, no contra ella. Su pelea es contra el pecado y contra la muerte, para traer tres aspectos fundamentales: gozo, justicia, sanidad y paz a su pueblo. Note esta información fundamental. El Señor está luchando por la humanidad, no en contra de ella. Muchos de estos reinos, de estos gobernantes de hoy en día, luchan contra la misma nación, beneficiándose de ella, no por ella, sino en contra de ella, haciéndole daño, haciéndole mal. Mas sin embargo el Señor, todo lo contrario, lucha por la humanidad, no está luchando contra la humanidad. Su lucha es contra el pecado, contra la muerte, para poder traer el resultado es gozo, justicia, sanidad y paz a su pueblo. Tal cual lo cerciora el capítulo 9, verso 35 de Mateo, diciendo: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más hacía? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así es como el Rey Jesús libra la guerra como rey, y el resultado es justicia, santidad, sanidad, paz, gozo a su pueblo. Usando entonces las 4 palabras que vimos como claves, resumamos la lección diciendo: el Mesías es el gobernador del reino que trae sanidad para su pueblo. Alabemos a nuestro Señor y Rey Jesucristo, quien reina por siempre y para siempre. El hecho de saber que Jesús es el Rey, solo nos queda darle alabanza. Agradezcámosle por la sanidad, por la paz que fluye a la autoridad en su reino. ¿Qué más tenemos que hacer? Decir, orar para que su reino venga en plenitud o se cumpla en toda la humanidad. Hagamos con esto, comencemos con nosotros hoy, viendo que el reino de Dios está en nuestra vida. Apartemos tiempo para reconocer el gobierno de Dios en nuestra vida y sobre todo identifiquemos maneras, identifiquemos formas para manifestar la paz de su reino a otros que la necesitan. Desde el Rey, donde el Rey Jesús ministra, ahí se manifiesta su reino. Si ministra en nosotros, se manifestará el reino en nosotros. Si hay algún necesitado de conocer el reino de Dios, veamos las formas para que ellos que lo están necesitando puedan tener acceso a él. El tenebroso poder de este mundo es hecho disperso y el reino de Satanás retrocede. Aunque soberano por sobre todo, el reino de Jesús se hace visible cuando los sanados se juntan
y le siguen, arrepintiéndose y confesando a Cristo como Salvador y Señor. Estas son las buenas nuevas de la reconciliación. Esto es, el reino de Dios se ha acercado, está entre nosotros y el Rey es el Señor Jesús. Que ese reino se manifieste en nuestras vidas y que también nosotros seamos piezas para ayudar a muchas más personas a conocer ese reino del Señor. Concluimos con las palabras del apóstol en Hebreos capítulo 1, verso 8, el cual relató así, confirmando que el Rey es Jesús. Dice de esta manera el verso 8: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. De Él estamos hablando, el Rey viene, se titula la lección, desde el nacimiento el Señor fue reconocido y confirmado como el Rey del pueblo. Esperemos, hermanos, que ese Rey reine en nuestras vidas y que nosotros seamos seguidores de Él, y como seguidores de Él que aportemos de nuestro tiempo, de nuestras facultades, para que muchos más le conozcan como Rey y sobre todo para que dejen que gobierne también sus vidas como gobierna la nuestra, y que así el reino de Dios se expanda en todo el mundo y conozcan a Jesús como el Rey, como el Salvador, pero también como Señor. Que el Señor bendiga su palabra en los corazones de todos. Paz, carísimos hermanos.